noche. Pastor, que el Señor me bendiga. Muy buenas noches, pueblo del Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Alábala al Rey que vive, alábala al Rey. Todos vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para que sea Él una vez más hablándonos a cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, amado Padre Yahweh. Hoy, Señor, tus hijos nos presentamos una vez más delante de ti, Padre amado, sabiendo, Señor, que tú estás en este lugar y tú escuchas nuestras oraciones, Padre amado. Nos dirigimos, Padre Santo, ante ti, esperando recibir una palabra tuya en este momento. Háblanos, por favor. Que tu palabra, Señor, quede plasmada en la mente de mis hermanos, en el corazón de ellos, y que produzca fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu voluntad. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Alábala al Rey. Ahí paraditos les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4, con el tema ¿cómo te arrepientes? Amén. Mateo capítulo 3, versículo 4. Y dice su palabra, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que os los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo te arrepientes? Muchos de nosotros predicamos el arrepentimiento. ¿Cuántos predican el arrepentimiento? ¿Están predicando la palabra? Y cuando predicas, ¿qué es lo que dices? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Amén. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. El apóstol, el profeta Juan el Bautista, él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Amén. Y dice la palabra que él vestía de una forma peculiar.
Lo acabas de leer. ¿Cómo era su vestido? Piel de camello y cinturón de cuero. ¿Sí? Piel de camello, piel de cabra. ¿Han escuchado de la palabra silicio? ¿Sí? Se vestían de silicio. ¿Sí? Una persona se vestía de silicio y se echaba ceniza en el cabello, y eso era en señal de arrepentimiento. Y la vida de un cristiano debe ser coherente con lo que predica. El apóstol, perdón, nuevamente, el profeta Juan el Bautista, él predicaba del arrepentimiento. ¿Y cómo se vestía? Piel de camello y cinturón de cuero. En pocas palabras, él vivía arrepintiéndose y humillándose delante de Dios. Amén. Y cuando él estaba bautizando y predicaba a todos, se le decía, arrepiéntanse. Y él bautizaba en el Jordán, venía gente de todos los lugares. De pronto se presentan unas personas. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Estos no eran cualquier personas, eran personas que conocían la palabra. Amén. Eran personas que vivían, los saduceos vivían en el templo, y los fariseos, ¿sabes dónde vivían? En las sinagogas. Amén. ¿Sí? Los saduceos vivían en el templo y los fariseos vivían en las sinagogas. Y te das cuenta cómo personas que viviendo en la sinagoga también había palabra, había la Torá, y personas que vivían en el templo rodeadas de tantos sacerdotes y de tantos sacrificios, venían incluso a Juan el Bautista a quererse bautizar. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Por qué venían? ¿Por qué venían? A mirar, a ver qué pasa ahí. ¿Ellos venían a arrepentirse? No. Ellos venían a hacer cualquier cosa, menos arrepentirse. Amén. Es por eso le preguntaba, ¿cómo te arrepientes tú? El profeta Juan le dice a ellos, hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Han escuchado a aquellas personas que, entre comillas, se han arrepentido y siguen igualito? Un esposo infiel o una esposa infiel le pide perdón a su esposo y se arrepiente, dice que, y después le preguntas a la esposa o al esposo, ¿y cómo está? ¿Sabe lo que te responde? Igualito. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo arrepentimiento? No. ¿Y por qué se arrepienten? Pura fórmula. O sea, se arrepienten de mentira. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El rey David pecó, pero ¿sabes cómo se arrepintió? Con ayuno. El profeta Natán le dice, mira todo lo que has hecho. ¿Y sabes lo que dijo David? Pequé contra Yahweh, dijo. Se arrepintió, y en ese momento, como vio al profeta, y el profeta en ese momento le da una palabra, le dice, por haberte arrepentido no vas a morir, pero enfrentarás duras consecuencias. Amén. El rey Ezequías era un hombre muy altanero,
muy vanidoso, que siempre se jactaba de lo que tenía. E incluso el Señor ya le había perdonado la vida por eso. Y cuando van a darle sentencia, le dicen, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque de cierto morirás. En ese momento Ezequías se arrepiente, hermano. Y cuando el sacerdote, cuando el profeta Isaías está yendo, le dice, viene palabra de Yahweh a Isaías y le dice, Isaías, regresa. He escuchado sus lágrimas, he escuchado su petición. Mira cómo se ha arrepentido. Vuelve y le perdona y le dan 15 años más a Ezequías. A su nombre. A su nombre. Alaba al rey, hermano. Hemos visto en la Biblia muchas personas que se han arrepentido. Nínive estaba condenada, ya condenada. Estaba a punto de sufrir ya el juicio de Dios. Y en ese momento Jonás comienza a predicar. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Se arrepintieron. Amén. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tenía mucho dinero hasta el que no tenía, todos los animales, todos ayunaron, se arrepintieron. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 21. Era el profeta Elías sentenciando a otra persona por parte del Eterno y le dice, vamos a leerlos desde el 20 para que entres en contexto, amén. Primera de Reyes 21:20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahweh. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Yahweh, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahweh de delante de los hijos de Israel. ¿Acab era bueno o malo? ¿Bueno o malo? Dice, a la verdad, nadie fue como Acab. Mira lo que hizo, porque su mujer Jezabel lo incitaba. ¿Merece perdón? ¿Merece clemencia o no? ¿Usted qué cree? ¿Merece perdón? Después de todo lo que hizo, ¿el Señor lo iba a perdonar? ¿Lo perdona o no lo perdona? ¿Usted lo perdonarías? ¿Pero por qué lo perdona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo para que después de tantas cosas malas que hizo, el Señor lo perdone? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para que el Señor te perdone? Amén. Arrepentirse, pero ¿cómo? Es por eso dice el mensaje, ¿cómo te arrepientes? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Y mira lo que dice la palabra. Verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras,
Mira lo que hizo. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. O sea, es esa tela de camello o tela de cabra, eso. ¿Amén? ¿Qué más? Ayunó y durmió en cilicio y anduvo, y anduvo, y anduvo humillado. Verso 28. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita diciendo, verso 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Amén. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Amén. Entonces, ¿cómo te arrepientes? Muchos de nosotros tenemos esta idea de arrepentimiento como una fórmula. Y nos presentamos delante de Dios a decirle, Señor, perdóname, perdóname. Y lo siguiente, ¿han escuchado o no? Perdóname, Señor. O hay otros más, un poco más irrisorios, arrepentimiento, ¿no? Donde dicen, por mi culpa, 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 por mi gran culpa, por mi tataraculpa, ¿no? ¿Cómo? Por mi grandísima culpa. ¿Así se arrepiente? Es por eso, ¿cómo te arrepientes tú? ¿Cómo te arrepientes tú? Acab, después de todo lo que había hecho, amado hermano, ¿sabe lo que hizo? Se cambió de ropa. Amén. Yo no merezco andar con estas ropas, decía Acab, porque él no se vestía como tú, ni como yo. Él era un rey. ¿Y te imaginas un rey cómo se vestía? Lino fino, seda, lo más costoso, pero él dijo, no, así no. Es como tú ves en estos momentos y escuchas, ¿han escuchado de las cárceles doradas? ¿Han escuchado, no? Usted va a los penales y hay cárceles doradas donde tienen wifi, televisor, internet, su laptop, su todo. ¿Usted cree que esos presos que están allí se están arrepintiendo? Están felices, ¿no? Más bien de ahí están con su celular y están extorsionando a las personas. ¿Se están arrepintiendo? Igual somos nosotros. Si tú cometiste un pecado y te arrepientes, tu condición, incluso tus facciones o tu manera de caminar incluso debe cambiar, amado hermano. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey, hermano. Si tú te arrepientes, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Ya no eres el mismo. Tú estás arrepentido. Y Acab se vistió, se vistió de cilicio, se vistió de tela de camello. ¿Cómo será la tela de camello? Eso, dice la palabra que son telas ásperas, ¿no? ¿Alguna vez usted se ha puesto tela de camello? ¿Cuero de camello? Se imagínate, el cuero de las abejitas nomás tiene mucho cadillo e inca, ¿no? Y en la sierra echaban el cuero de abeja, encima una mantita y encima te echabas. Ahora ponte el cuero de camello y eso vístete. Fuerte. A su nombre. A su nombre. Alábala al rey. Y entonces, ¿cómo tú te arrepientes, hermano? ¿Cómo tú te arrepientes? Dice la palabra que Acab se vistió, ayunó y ¿cómo andaba? Humillado. Amén. Alguien que se arrepiente ya no es el mismo. ¿Cómo anda? Humillado. Baja la cabeza. Baja la cabeza. El rey David dijo, Señor, tú no rechazas
a un corazón contrito y humillado. Pero a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando en sí que el Señor ya nos ha perdonado tanto que nosotros ya no le debemos, sino Él nos debe. Amén. Y se nos sube nuevamente el ego y el orgullo, donde en algún momento tu humillación duró, no sé, una semana, un mes, pero después nos creemos justos, hermano. Y nosotros no somos justos. Nosotros somos pecadores. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y vemos en la vida muchas personas que están teniendo debates acerca de la gracia, ¿no? Que el Señor me ha perdonado y tú no necesitas hacer nada, tú ya estás salvo y puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque el Señor ya te perdonó. Sí, así es. La palabra nos enseña que el Señor no rechaza a un corazón contrito y humillado. La vida de un cristiano no puede ser una vida altiva. Tiene que ser una vida humillada delante de Dios y delante de los hermanos, delante de tus hermanos, delante de tu prójimo. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Si hay algo entre tu hermano, entre tu hermana, o hay cometes una falta contra ellos, Yahshua dijo, vas a dar tu ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda, anda, reconcíliate con tu hermano primero. Luego regresas y vienes a dar tu ofrenda. Amén. Pero el perdón se ha convertido algo así como un rezo católico. Que perdóname hoy día y perdóname mañana y no pasó nada y yo te puedo ofender porque mañana te puedo pedir perdón de nuevo y no pasó nada y entonces, ¿así te arrepientes? Amén. No. La vida de una persona tiene que cambiar, hermano. La vida de un cristiano tiene que cambiar, si no, de lo contrario, nosotros nos comportamos como quienes, como los fariseos y los saduceos. Amén. Y bueno, Juan el Bautista le dice camada de víboras. Ustedes en su corazón piensan que son inocentes, pero no, no es así. Hagan cosas dignas de arrepentimiento. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Entonces, si un día te arrepientes, entonces tu conducta tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y en eso consiste el arrepentimiento. No todavía te vistas de cilicio, sino date cuenta, ya no eres el mismo. Las cosas que hiciste no lo puedes tomar por alto. No, pero ya me perdonó. Sí, ya te perdonaron, sí. Pero tienes que cambiar. Tienes que cambiar de actitud. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ve, hermano. 21-29 dice su palabra. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Amén. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿A quién le decía? A Elías. Y muchos de nosotros decimos, yo me humillo delante de Dios, a ti yo no tengo que enseñarte nada. No, dice la palabra que la humillación de Acab fue tan notorio que todos se dieron cuenta, hermano. Amén. Es por eso el Señor le dice a Elías, le dice, ¿no has visto cómo se ha humillado? Amén. El Señor puede decir también de ti, ¿no has visto cómo
¿Mi hijo se ha humillado? ¿Mi hija se ha humillado? O de repente el acusador que está observándote toda tu conducta dice que así se ha humillado. Amén. Porque de que lo dice, hermano. ¿O no? El acusador está ahí acusándote en cada momento. Dice, mira, Señor, mira, se ha humillado. Dice, dice, tú dices que te has humillado. Pero delante de Dios y delante de todos, seguimos siendo los mismos. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. Y mucho cuidado cómo te arrepientes. Mucho cuidado. En el libro de Hebreos eh, dice la palabra, creo que está en el capítulo 6, verso 8, creo, acerca de los que un día apostataron de la fe, el Señor no los va a perdonar. O sea, aquellos que sabieron la palabra, entendiendo la palabra y siguieron siendo los mismos, ¿hay perdón? Mateo 7:21 corrobora eso. Hay aquellos que dirán algún día, Señor, Señor, yo te conocía, Señor. No, no, no. Apártense, apártense. Amado hermano, una vida con falta de arrepentimiento, tengan mucho cuidado, porque sin querer estás haciendo pecar a muchas personas. Amén. Si tú no te arrepientes como debe ser, tú no estás produciendo frutos, hermano. Y dice la palabra que aquel que no produce frutos será a su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Aprende a arrepentirte, hermano. Aprende a arrepentirte. Y por eso muchos cristianos van a caer en el infierno. Porque se arrepintieron una vez y después no se volvieron a arrepentir. El diablo les encegó la mente pensando, no, tú eres santo, tú eres santa. Tú no te equivocaste, se equivocó el otro, se equivocó la otra. Y tú no te arrepentiste. Conociendo la palabra, la conocías, al revés y al derecho, como los saduceos, como los fariseos. Y al final, ya sabemos lo que nos espera. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. Pónganse de pie, pueblo del Señor. Este es el último servicio de este año. Amén. Es el último servicio. Se acabó. El próximo culto ya no será 2025, sino será 2026. Pero al menos que hayamos aprendido este 2025 a arrepentirnos de corazón. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Arrepentimos. Si nos equivocamos, nos perdonamos. Pero nos perdonamos de corazón, hermano. No de labios. No de labios, sino de hechos. Yahshua viene, hermano. Esa gripe, esa famosa gripe K, no sé si recuerdan, hay un varón de la iglesia de Chuquitanta, un gordito, perdón, disculpen la expresión. Él ha fallecido, se llamaba nuestro hermano Rubén, por la gripe K. Joven, hermano. O sea, nuestra vida, por más que tú seas joven,
o te consideres joven. Así te digo. Tu vida le pertenece al Eterno. Tu vida le pertenece al Eterno. Va a llegar el momento. Va a llegar el día. Si tienes padres, esfuérzate en ser buen hijo. Si tienes hijos, esfuérzate en ser buen padre, buena madre. Si tienes hermanos en Cristo, esfuérzate en ser buen hermano. Si tienes esposo, esposa, esfuérzate en ser un buen esposo, una buena esposa. Si cometiste errores, arrepiéntete. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, perdóname. Ya no lo voy a volver a hacer. En eso consiste un arrepentimiento. Fallaste, no seas como aquellos que no se humillan, que dicen, total, ¿me has perdonado o no me has perdonado? Avísame. Dicen, qué frescura. No. Si tú pides perdón, cambia, hermano. Cambia. Ya pasó el 2025. Si así fuimos, ya se acabó. Ya. Arrepentámonos delante de Dios. Y este 2026, seamos personas renovadas, cristianos renovados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Alaba al Rey, hermano. Levanta tus manos al cielo. Dile, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. El Señor comienza a ver cómo te arrepientes. ¿Cómo te arrepientes? Cuando David pecó y le confrontaron su pecado, le dijeron, mira lo que hiciste. David dijo, he pecado contra Yahweh. Si te equivocaste, hermano, hermana. Si fallaste, arrepiéntete bien, varón, mujer. Y dile, Señor, perdóname. Si te equivocaste, si fallaste, no lo encubras. Sácalo. Sácalo a la luz. Porque el Señor es fiel a su palabra que dijo, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Padre, perdóname. Si has mentido, dile al Señor, hermano, tú y el Señor, dile, Señor, perdóname por ser un mentiroso. Si has sido malo, dile, Padre, perdóname porque he sido malo, Señor. Ya no, Señor. Ya no seré malo, Padre. Mi vida cambiará, papá. Mi manera de ser cambiará, mi caminada cambiará. Hasta el tono de mi voz, Señor, cambiará, Padre. Por favor, perdóname.
Cuando tú le pides perdón de corazón y de verdad y te arrepientes, hermano, Él te perdona, hermano. Y Él te limpia. Y el Señor conversa sobre ti con sus ángeles y les dice, mira, mira cómo se arrepiente, mira, no se dan cuenta. Mira cómo se arrepiente. Mira cómo llora, mira cómo gime. Él de verdad, ella de verdad no lo quería hacer. Yo la perdono, yo lo perdono. Yo lo levanto. Yo lo restauro. Pero hoy el Señor te enseña a arrepentirte. Perdóname, Señor. Padre Santo, perdona a tu pueblo. Se acaba este año, mi hermano. Tienes a tus hermanos allá a tu lado. Si tal vez nunca le habías pedido perdón, o sí, muchas veces, pero el perdón de este día cambiará todo en tu vida, hermano. Sal de tu asiento. Dile a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos que están allí contigo. Dile, hermana, perdóname. Salgan de sus asientos, abraza a tu hermano y dile, perdóname, hermano. Perdóname, hermana. Solamente así llegaremos al cielo. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, hermano. Humillarse, hermano, no te hace menos, te hace más grande, recuérdalo siempre. Yahshua lavó los pies, hermano, y fue el más grande. Que el Eterno nos conceda estar un año más en esta tierra y junto con todos nosotros, pero haciendo las cosas correctas. Un verdadero arrepentimiento es lo que el Señor ve. ¿No dice el Señor? ¿No has visto cómo se humillado Elías? El Señor ve allá en los cielos y dice, mira cómo se humilla este pueblo. Mira cómo se perdonan. El Señor hace unas nuevas personas. Por Él nos humillamos, hermano. En el mundo nosotros no sabíamos humillarnos. Nuestro ego, nuestro orgullo era tan grande. Pero nosotros lo hemos crucificado al ego, al orgullo, a la vanidad. Hermano, voy a cambiar, dile a tu hermano que está a tu lado. Voy a cambiar, hermano, por ti voy a cambiar, dile. Y así llegaremos al cielo, hermano. Así llegaremos al cielo todos juntos. El Señor comienza a desatarte, a liberarte.
Llegarán a sus casas, conversen con sus hijos, pídanles perdón, hermanos. Que sus hijos vean su cambio. Y por su cambio, por su testimonio, adorarán a Dios. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Si no, tan solo dirán, igualitos. No ha cambiado nada. Cambiemos todo. Que el Eterno los bendiga a todos. Y a su nombre, alábala al Rey. Alábala.